De manera que ahora sí, ya lo tenemos, nos estamos enlazando con México, con, con el colega y amigo Flavio Morales, que es además experto en campañas políticas. El saludo desde Lima, Flavio. Seguramente nos ha seguido algo, pero acá el máster que está manejando un poco es Miguel Ángel Risco en el tema de esta encuesta, que estamos analizando la encuesta de Datum que ha sido dada a conocer ayer y que tiene muchas cosas interesantes y que seguramente también va a ser enriquecido por tu experiencia, Flavio. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias desde México. Hoy estamos celebrando por acá el Día del Niño, así que un abrazo muy grande ya el Principito a todos los niños que algún día fuimos. Los abrazo con mucho afecto desde México. Y sí, tuve oportunidad de escuchar un poco el comentario de Pablo y aprovecho para decir que me da muchísimo gusto verte otra vez en circulación, Néstor. Un abrazo y que siga la recuperación. Coincido completamente con lo que dice Pablo en la parte del comentario que me tocó escuchar con relación a la diferencia que habrá en el resultado final entre los dos candidatos de la elección presidencial del Perú. Yo creo que no será tan amplia la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Creo también, como dice Pablo, que hoy por hoy, en este momento, quien tiene mayores posibilidades de alzarse con la victoria es el candidato Pedro Castillo. No veo, lo dije en un comentario en un programa anterior, sigo sin ver estrategia por parte del equipo de Keiko Fujimori que aglutine a todas las fuerzas que están en contra de la visión de país que tiene el movimiento que encabeza Pedro Castillo. Creo, como dice Pablo también, que es una elección de dos polos, que es una elección de blanco y negro, que en ese sentido podría ser más fácil, si lo queremos decir así, desde el punto de vista del trabajo de asesoría de una campaña, podría ser más fácil contrastar las diferencias de un candidato y otro y captar el voto que se identifique con nuestros posicionamientos, que Keiko lo esté haciendo de manera contundente, y eso creo que le está reservando cierta ventaja a Pedro Castillo en este momento de la elección. Él sí tiene muy claro su target, ya lo habíamos comentado. Él sí tiene mensajes muy bien dirigidos y un posicionamiento muy claro que va montado en la ola de surgimiento de la izquierda en el continente, principalmente calada por dos polos que tienen influencia en el resto de los países, como es el caso de México, con el movimiento del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y como es el caso de Argentina, con el presidente Fernández, y todo lo que ese movimiento de izquierda representa. Creo que Pedro Castillo tiene más solidez en ese comportamiento en estas últimas semanas. No lo veo en el caso de Keiko Fujimori. No confío, obviamente, en lo que dicen las encuestas, basándome en los resultados que hemos estado observando, el desempeño que han tenido. Insisto que Pedro sí tiene una ventaja, no creo que sea tan amplia, y aquí vamos a ver mucho también la capacidad que tienen los movimientos, las fuerzas políticas que apoyan a ambos candidatos para movilizar a sus simpatizantes el día de la elección. Eso va a ser crucial. Con eso iniciaré mi participación, Néstor. Saludos a todos. Saludos, Miguel. Saludos, Pablo. Interesante, Flavio. Y yo pediría a producción que nos pongan el siguiente cuadro de Datum a propósito del comentario que acaba de hacer de Ciudad de México, Flavio Morales. Y aquí vienen justamente dos temas que son sumamente importantes para considerar. Dice Keiko Fujimori y el autoritarismo. A ver si me ayuda producción con el siguiente cuadro. Ahí dice: muchos peruanos indican que si Keiko Fujimori llega a ser presidenta, tendrá un gobierno autoritario. ¿Crees que si Keiko Fujimori llega a ser presidente, tendrá o no tendrá un gobierno autoritario? Sí tendrá un gobierno autoritario, 49%. No tendrá un gobierno autoritario, 39%.
No sabe, 12%. Ojo, por regiones es importante. En Lima, 46%. Norte, 42%. Centro, 50%. Sur, 62%. Y Oriente, 49%. Es decir, es alto el porcentaje que creen que por regiones sí tendrá Keiko Fujimori un gobierno autoritario. Luego seguimos con Pedro Castillo. Pero ¿qué les dice este comentario, este cuadro, Pablo y Flavio? Cedo la palabra a Flavio, que estuvo esperando para ingresar a este foro. Adelante, Flavio. Sí, les decía que veo un error bueno, quiero pensar que es un error de planteamiento de la encuestadora. La pregunta debería ser la misma. Sin embargo, en el caso de Pedro Castillo, hay una especie de sesgo, inducción al momento de tipificar ya con nombre el autoritarismo y decir, finalmente sabemos que en el caso de la campaña negra se ha querido Pedro Castillo con Venezuela, y así ha sucedido en otros países. Cuando se les quiere descalificar a los candidatos de izquierda, inmediatamente se les asocia con el chavismo y con el movimiento que aún se mantiene vivo en ese país. Entonces, de entrada yo diría que ahí la pregunta debió haber sido la misma, debieron haber manejado el mismo concepto de autoritarismo si querían medir la percepción de los sentidos, porque ya manejar, en el caso de Pedro Castillo, específicamente una similitud con Venezuela, se me hace que están buscando orientar nuestra. Ok, entonces eso me obliga a decir, Flavio, lo que todavía no había manifestado, pero en el cuadro efectivamente en imagen se ve la pregunta: Pedro Castillo y un gobierno tipo Venezuela. Entonces, ¿crees que si Pedro Castillo llega a ser presidente, impondrá o no impondrá un gobierno como Venezuela? Sí, en efecto, 42% sí tendrá un gobierno como el de Venezuela. Ojo, que difiere sí tendrá un gobierno autoritario de Keiko Fujimori, que tiene 49%, ¿no? Y no tendrá un gobierno como el de Venezuela, 48%. Ojo, que esto es sumamente también importante, cuál es la percepción que tiene el público que ha sido entrevistado. Y además sí señala, y por supuesto las cifras de alguna manera pueden decir que son favorables a Pedro Castillo, es que solo en Lima sí tiene un 55%, pero en regiones 42% en el norte, 29% en el centro, 28% en el sur y 26% en oriente. Es decir, la mayoría, de acuerdo a estos cuadros, no tiene justamente esa visión de que Pedro Castillo aplicaría un gobierno como el de Venezuela. Pablo, y creo Miguel, o Frank, Miguel, solo para cerrar, Miguel, lo que mencionabas, creo que ahí también nos permite ver dónde están las fortalezas de Pedro Castillo. Estamos viendo en el gráfico que el centro, sur y oriente son donde más le favorecen las opiniones positivas, y por el caso contrario, en la lámina de Keiko Fujimori, esas regiones del país, centro, sur y oriente, son las donde más se agudiza la crítica negativa. Entonces, estamos viendo que la presencia de Keiko no es tan fuerte en el centro, en el sur y en el oriente. En sentido contrario con Pedro Castillo, y la presencia de Pedro Castillo no es tan fuerte en Lima ni en el norte. Esa sería una conclusión que tomaría de estos datos que hay aquí. Ahora sí, adelante, Pablo, perdón. No, por favor. Gracias, Flavio, también te saludo desde aquí, desde el sur del continente. Un gusto verte y además un gusto compartir tan plenamente los comentarios que hacías. No puedo decirlo mejor realmente lo que comentaba Flavio respecto de la cuestión metodológica, ¿no? Que se debería repetir la pregunta. Y el gran problema que tiene esta pregunta, como bien lo decía Flavio, es que cuando es simple, cuando uno pregunta por un concepto, ¿sí? Básicamente está hablando de una artificialidad, es decir, está hablando de algo abstracto, ¿no? Como sería en el caso del autoritarismo, ¿sí? La discusión sería, ¿y entonces cómo llamamos a Venezuela? ¿Venezuela sería autoritarismo? No. Si lo fuera, tendría que repetirse, como bien dijo Flavio, la pregunta, ¿no? Autoritario por un lado y autoritario para el otro. No obstante, apuesto por la buena fe profesional de la gente de Datum, ¿sí? Que me consta que
que hace bien su trabajo, pero entiendo que también con el afán de la publicación comercial de su trabajo, que por supuesto es lo que corresponde, porque seguramente esa es su fuente de ingresos principal, o una de las principales, hay que decirlo, creo que está respondiendo a parte de la agenda mediática que recordemos que sí está viciada de intencionalidad. O sea, si hay algo que podemos destacar es que, y lo hemos dicho previamente, no es que lo estamos diciendo ya con el diario del lunes en la mano, ¿no? Hemos dicho que los medios corporativos en el Perú iban a jugar en la campaña electoral siguiendo sus propios intereses. Y en ese sentido, creo que va la pregunta de la asociación de Castillo, ya no a un concepto, que es autoritarismo, sino específicamente algo concreto, como sería la situación, gobierno, comportamiento o resultados de lo que sucede en Venezuela, que la gente lo tiene un poco más claro que lo que implicaría autoritarismo. Digo, desde el punto de vista concreto. Y como bien dice Flavio, está demostrando en ese sentido una posición fuerte respecto de Castillo en algunos lugares. No obstante, también es interesante ver cómo de repente, si teniendo los números que tiene hoy Fujimori, el nivel el nivel de calificación de un futuro gobierno de Fujimori como autoritario, realmente los números son mejores de los que se podría esperar. Digo, se supone que la idea de un gobierno autoritario posible ahuyentaría al electorado. Sin embargo, pareciera no estar haciéndolo tanto, ¿sí? Considerando el porcentaje de votos que aparentemente o potencialmente podría tener. Uno me dice, bueno, pero hoy tiene el 34, entonces estaría bien con el número que dice de no incluirlo. Pero si ustedes lo ven después por regiones y lo comparan con el voto que tiene, van a ver ahí que hay algunos números disonantes. Supongo que la gran mayoría de quienes, a pesar de saber o opinar que puede ser un gobierno autoritario el que viene de Fujimori, la prefieren en contra de cualquier posibilidad de Castillo. Néstor, adelante con tus comentarios. Sí, totalmente de acuerdo con las conclusiones, y quizás, como decía Flavio, hacer un aporte, porque hay un sesgo, ¿no? Definitivamente Datum tiene un sesgo en la formulación analizando estos dos temas del autoritarismo y el gobierno tipo Venezuela, porque no está hemos revisado, no está en el resto de temas de encuesta. Por ejemplo, si hubiese sido Datum una empresa independiente y objetiva, o quizás nosotros hubiésemos hecho una pregunta: Keiko y la corrupción, por ejemplo, ¿no? Si Keiko va a tener un gobierno en la que va a desterrar la corrupción, por ejemplo, y ahí los resultados serían pues también bastante significativos. Eso como un comentario al margen de lo que estamos analizando, pero para demostrar que hay un sesgo, como bien dice Flavio, y eso no lo podemos quitar, y eso también ponemos sobre la mesa para que nuestros televidentes que están siguiendo estos análisis de una encuesta que puede tener alguna manipulación, y eso es evidente, eso no escapa a la situación de Datum y de las otras empresas que están comprometidas en este tema de la segunda vuelta. Y volviendo al tema de los dos candidatos, creo que podríamos hacer algunas conclusiones, y una de ellas lo dijo Pablo, que tiene que ver con el techo que tienen los dos candidatos, mucho más creo que el de Pedro Castillo con relación a Keiko. Pero ¿qué es lo que se viene? Creo que la pregunta que haría como comunicador a los dos especialistas, a Pablo y a Flavio, ¿qué es lo que en el escenario tienen que trabajar más los encargados de la campaña, y el mismo lenguaje de los candidatos? Porque resulta importante saber cómo se expresan, y lo estamos viendo, el lenguaje y la posición que tiene Keiko
de mirar un poco por encima del hombro al contrincante y decirle: Pedro, te espero, cosas así que en el lenguaje de comunicación tiene un significado importante, pero que finalmente en las urnas a veces eso no tiene trascendencia, pero que se va fijando un comportamiento, y sobre eso creo que podríamos ir conversando también, además de los temas que está en agenda Miguel Ángel, Pablo y Flavio. A ver, seguimos con el análisis, especialmente tal como señala Néstor. Habría que ver qué cosa es lo que queda en estas semanas rumbo al 6 de junio. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, han comenzado a afinar sus contenidos. Pedro Castillo, de alguna manera, está desandando los caminos que lo llevaron a esta final, en donde, por ejemplo, ya no va a convocar directamente, ya no ha levantado, como dice, no ha puesto la pata en alto para convocar a una asamblea constituyente, ¿no? Ha bajado el tono en ese tema. También un anuncio que hizo el 18 de marzo, que es desactivar la Defensoría del Pueblo, dice que eso no es, y al contrario va a fortalecerla. Y por el lado de Keiko Sofía Fujimori, digamos que no está planteando nada nuevo desde el punto de vista de su ideario, de su programa, de su plan de gobierno, sino lo que está haciendo es presentar, digamos, a sus nuevos cuadros técnicos. En esto básicamente ha sostenido su campaña en los últimos días, pero además ha lanzado esta gran campaña, que seguramente le ha dado algunos réditos, de considerar que Castillo representa a Maduro, representa el totalitarismo, y que de alguna manera un sector de la población la viene apoyando, así a ojos cerrados. Ojo, inclusive nuestro premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, desde el exterior, señalan no al comunismo. Esta es una campaña, Pablo y Flavio, que le va a dar réditos a Keiko Sofía Fujimori, o se está corriendo el riesgo, a juzgar por lo que dice los resultados que estamos viendo por regiones, Pedro Castillo y un eventual gobierno tipo Venezuela. Pablo, por favor. Adelante, Flavio. Bueno, gracias, Miguel Ángel. Muy buena pregunta. Una de las cuestiones que quiero agregar ahí tiene que ver con que, y lo hemos hablado un montón de veces, parte de lo que relatabas recién, finalmente, que lo que ocurre, lo veníamos charlando hace tiempo. Es decir, era esperable que parte del discurso de Castillo morigerara mucho de su, mensajes más agudos, o lo que podía considerarse extremo para gran parte de la sociedad peruana, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que va por el camino correcto. No obstante, estando en la cuestión de correr una campaña, es decir, estar gestionando una campaña electoral, lo hemos hablado también muchas veces, una campaña profesional tiene que seguir mucho las circunstancias, y en este sentido, creo que el factor salud de Castillo y la repercusión que tenga sobre el escenario puede ser algo disonante respecto de cómo estaba planificada de acá adelante la campaña, y lo digo por dos cuestiones. La primera tiene que ver con la necesidad de la gente de encontrar un representante saludable, ¿sí? Créanme que uno de los esfuerzos que se hace en campaña electoral es mostrar al candidato con la suficiente fuerza y capacidad de llevar adelante un plan de gobierno, una gestión, y sobre todo una gestión de nivel nacional. A veces la aparición de algún tipo de enfermedad o dolencia, ¿sí?, puede hacer que esa imagen de fortaleza pueda verse limitado, y por lo tanto suele caer la intencionalidad de voto, sobre todo en algunos sectores normalmente relacionados con la clase media, ¿sí?, y sobre todo con la clase media a partir de los 35 años, donde se encuentra lo que se llama el voto conservador. Ahora bien, también por otra parte, la situación de salud de Castillo, ¿sí?, está siendo de alguna manera utilizada discursivamente por Fujimori como si fuera una excusa, ¿sí?, para evitar los debates, con lo cual creo que ahí corre un riesgo fuerte de Fujimori, que sería de victimizar a Castillo, con lo cual, dado su historial electoral en la situación
del sistema político actual, creo que podría beneficiarlo. Más allá de que realmente no se haga uso específico de la situación de salud de Castillo como parte de un proceso de victimización, el hecho de que Fujimori lo haga podría llegar a ser un punto a favor a Castillo, sobre todo por lo que se denomina la solidaridad hacia el ganador. Como ustedes saben, existe en la tendencia de conducta humana siempre la solidaridad por aquel que se ve como el más débil, ¿no? La famosa historia entre, no sé, para decirlo en un lugar común para nuestras generaciones, entre Tom y Jerry. Seguramente si nos ven algunos jóvenes no saben de qué estoy hablando, pero digo, ponerse siempre del lugar del más débil suele ser una posición natural de los seres humanos. No obstante, esto parece que contradice lo que les contaba antes. Bueno, de eso se trata, ¿sí? De sopesar, ¿sí? Determinadas situaciones que tienen diferentes respuestas. Si vieran a Castillo con una situación de salud deteriorada, es altamente probable que afecte la intencionalidad positiva, ¿sí? A votarlo a él. Pero en el caso de que Fujimori agreda, ¿sí? O continúe con el nivel de agresión actual y el estado de salud de Castillo no solamente se verifique que es real, sino que realmente se convierte en un impedimento para tener una campaña natural o normal, lo que podría ocurrir es que él se victimice en el sistema político a Castillo y termine favoreciéndolo. Espero no haberlo enredado, pero realmente es una situación compleja la que se presenta con la circunstancia cambiante dentro del sistema político. Flavio, necesitamos tu opinión. Creo que ha sido claro, Pablo, no te preocupes. Flavio, adelante, por favor. Claro, yo abonaría a lo que dice Pablo, diciendo que lo que está realizando Keiko en cuanto a la campaña negativa que está enderezando contra Castillo, tratándolo de vincular o relacionar con el gobierno de Venezuela y con Nicolás Maduro, yo diría que está haciendo la lógica. Lo que no sé, lo que no estoy seguro es de que eso sea suficiente para ella, para que pueda relanzar su campaña y posicionarse en el primer lugar. Creo que la estrategia es lógica, es lo que se ha buscado hacer en otras latitudes, siempre cuando hay un candidato de izquierda con posibilidad de ganar, desde hace ya varios años se le asocia principalmente, hace algunas décadas era con Cuba, ahora ese lugar de descrédito lo ha tomado Venezuela, y lo que se busca es asociar siempre a los candidatos de izquierda con Venezuela y todo lo negativo que eso implique. Y ahora lo que está haciendo Keiko es lógico, no me queda claro si va a ser suficiente para que ella pueda reposicionarse. Creo que le falta complementar esa campaña negativa que tiene, complementarla surgiendo como una opción de liderazgo, como una opción de responsabilidad que no ha logrado cuajar, porque, y lo veíamos con estas cifras de datos, está más o menos en una proporción muy similar como lo percibe la gente en una situación de crisis, que es lo que está sucediendo con la emergencia sanitaria. Ella no es visibilizada con mucho mejores capacidades que Castillo para sortear una crisis de esta magnitud. Entonces, creo que esa parte de la campaña Keiko la está dejando de lado, no la está fortaleciendo. No estoy seguro de que la campaña negativa que trae sobre Castillo sea suficiente para aminorar o disminuir el voto de su oponente y levantar los bonos propios. Eso es lo que yo veo. Claro, el otro tema, en todo caso, para ambos y para Néstor también, es cada uno de los candidatos busca también sus alianzas estratégicas. En el caso, por ejemplo, de Keiko Fujimori, entiendo que uno de los aliados estratégicos ahora es Rafael López Aliaga, quien se ha constituido, digamos, al centro del Perú para hablar de que él va a votar en contra, obviamente, del comunismo y que definitivamente el otro contrincante o la otra contrincante es la que va a recibir el voto de todos los que estuvieron con él en Renovación Popular. Y sin llamar a otros, digamos, partidos políticos, en este caso Pedro Castillo ha recibido
una suerte de alianza, sin que lo haya manifestado en esos términos, de Hernando de Soto, que después de su reunión en Máncora, en el norte del Perú, ha señalado a través de un comunicado que él no ha decidido todavía su voto y que le pide una serie de condiciones tanto a Pedro Castillo como a Keiko Sofía Fujimori. Pero entre líneas se lee que Hernando de Soto ha ido a buscar, digamos, una suerte de alianza, y yo te pongo los cuadros técnicos para respaldar tu gobierno porque ya me choteó con anterioridad Keiko Sofía Fujimori. Estas alianzas estratégicas contribuyen a consolidar las candidaturas tanto de Pedro Castillo por su lado como de Keiko Sofía Fujimori por otro. Néstor, de repente tú empiezas esta ronda. Sí, porque estábamos entrando ya un poco al tema de lo que está ocurriendo en el desarrollo de campaña de esta segunda vuelta, y tú muy bien dices, Miguel Ángel, y esto un poco para el conocimiento, que lo debe estar siguiendo Pablo y Flavio, pero un poco para el recordaris de la participación de López Aliaga, ¿no? López Aliaga, dentro de la apreciación que tengo, no es necesariamente el mejor aliado que puede tener Keiko Fujimori en este tema de hacer el deslinde de lo que representa como gobierno futuro para el Perú Keiko Fujimori y lo que representa Pedro Castillo. Inicialmente Keiko Fujimori ingresó con la agresividad verbal del comunismo, la lucha de clases, Venezuela y todo lo que significaba el tema del modelo económico socialista. Ha bajado, es cierto, ha bajado ya, ya no se está hablando mucho del comunismo y de la lucha de clases. Sin embargo, ya Keiko entró a un terreno de confrontación directa, de yo sé más que tú, una especie así de lectura que tenemos como comunicadores, y eso nos van a aclarar Pablo y Flavio. Pero aparece en el escenario desde ayer. Estamos teniendo en algún momento las palabras de López Aliaga agresivamente, y no necesariamente con agresividad verbal, sino el uso de palabras que no están en lo que debe ser una campaña política. Es la forma de ser de López Aliaga. Y López Aliaga, para terminar el comentario y conocer la opinión de Pablo y de Flavio, López Aliaga ha tenido una votación importante en Lima, y por eso es que se está, ya señaló su intención de ser candidato a la alcaldía de Lima. Pero esto va a sumar en lo que está queriendo recuperar, superar ese 10% de diferencia que tiene Castillo y Keiko Fujimori. Me refiero a la participación de López Aliaga. Quisiera ese primer comentario de Flavio, de Pablo, y el tuyo también, Miguel Ángel, porque estamos viviendo el día a día de lo que está ocurriendo. Estamos a 37 días todavía de las elecciones, pero ya se están presentando estos excesos, digamos, para darle una definición a lo que puede ser la participación de López Aliaga en este escenario de segunda vuelta. Vamos a Buenos Aires, Argentina. Pablo, por favor, adelante. Gracias, Miguel Ángel, gracias, Néstor, por la pregunta. Lo primero que se me ocurre, un poco, de alguna manera, reiterando lo que decía Flavio, la campaña lanzada por Keiko, claramente, de aquí en adelante, es la de saber que tiene que dar todo o pierde, ¿sí? No hay opciones. Es decir, por eso es que no tiene nada que perder, porque ya hoy estaría perdiendo la elección en intencionalidad. Con el caso que decías de Aliaga, ¿sí? Es cierto que verdaderamente es un candidato muy particular, que tiene, además, no es muy alocado que su electorado pueda llegar a ocupar el lugar del elector, no te digo natural, de Keiko Fujimori, pero sí bastante más afín. O sea,
claramente puedo encontrar más similitudes en alguien que votó a Aliaga que vote a Fujimori. Entre ese electorado hay cosas más en común que la que posiblemente vote a Castillo. No obstante, creo que Aliaga, como bien dices, está jugando su propio partido. Es decir, sabe que el resultado, por eso creo que al principio de todo, antes de que se desarrollara el primer acto electoral, lo hablábamos, en una campaña electoral hay diferentes tipos de objetivos para los candidatos. Muchos candidatos verdaderamente tienen como objetivo competir por la elección, mientras que otros lo que pretenden es ocupar un espacio dentro del escenario político. Aliaga sabe que encontró un lugar bastante potente, dado el resultado electoral que tuvo, dentro del escenario político, como bien dice Néstor, en Lima, donde se concentró la mayor cantidad de los votos que lo acompañaron. Ahora, creo que tiene mucho más para ganar Aliaga en su posicionamiento frente a Castillo que Fujimori con su propio apoyo, que además es un apoyo hecho explícito y en público, seguramente en privado, sobre todo de parte del electorado. No creo que todo el electorado de Aliaga sea compatible 100% con Fujimori, y en muchos casos me arriesgaría a decir que preferiría votar por ninguno de los dos, iría por no ir a votar o votar en blanco o viciarlo, ¿sí? Simplemente por la cantidad de contradicciones que implicaría a alguien que eligió a Aliaga, ¿sí? Que vote a Fujimori, salvo que se decidiera por blanco-negro, como es el planteamiento que se hace. Pero así todo, creo que hay un sector fuerte, conservador, religioso, al que Aliaga apeló desde el punto de vista de recuperar los valores de lo que representaban los candidatos, que él era nuevo en el escenario político, etc. Entonces, creo que hay una parte del electorado de Aliaga que no lo va a seguir respecto en esto de bueno, votemos a cualquiera antes que a Castillo. Creo que en ese sentido Aliaga juega su propio partido, y como bien dice Néstor, creo que tiene más para ganar Aliaga, conservándose, o sea, manteniéndose vivo en los medios de comunicación, en la mente de las personas, en la cabeza del electorado, ¿sí? Aliaga juega su propio partido y va por posiblemente, como bien decía, la alcaldía de Lima, ¿sí? Para eso tiene que permanecer en la mente de los electores. Es, creo que, lo que le interesa ahora. Me parece que eso no beneficia a Fujimori tanto como Fujimori quisiera, y en algunos casos hasta la perjudicaría. Gracias, Pablo. Entonces vamos hasta Ciudad de México. Adelante, Flavio. Parto mi comentario del planteamiento que hacía Pablo. Estas alianzas son más bien efectistas, generan una percepción de fortaleza de los candidatos, y en términos reales y pragmáticos no significan necesariamente un traslado de votos. No estamos hablando de fichas de dominó o que se puedan intercambiar, no necesariamente el respaldo de uno de los candidatos de la primera vuelta que brinde a alguno de los finalistas quiere decir que en automático la gente que votó por él se va a decantar por la gente que está respaldando ese liderazgo. No es así, no es una ecuación tan simple. Sí creo que tiene un efecto político y que tiene un efecto de percepción y de imagen, y en ese sentido creo que es más productiva para Pedro Castillo la posibilidad de que Hernando de Soto públicamente se afilie a su campaña, respalde su candidatura, que lo que López Aliaga le pueda ofrecer a Keiko Fujimori. Coincido con lo que decía Pablo, en ese binomio quien lleva más posibilidades o quien tiene más rentabilidad será López Aliaga que la propia candidata presidencial. En el caso de Hernando de Soto, creo que si se llegara a concretar públicamente ese respaldo hacia Pedro Castillo, le sería de muchísima utilidad, porque de Soto representa la parte el flanco más débil de la campaña, de las aspiraciones de Castillo, que es la parte técnica, una de las partes más delicadas del gobierno, que es el manejo de la economía, y todo eso podría, para muchos que hoy están dudando de votar por Castillo, por su experiencia en el gobierno y por su falta de cuadros técnicos que puedan manejar cuestiones tan delicadas como la situación económica, bueno, pues el respaldo de uno de los candidatos
mejores credenciales desde el punto de vista académico, técnico y de experiencia de gobierno, sería un gran hit para el candidato Castillo. Creo que de los dos, quien en este sacaría mejor rentabilidad de un respaldo de alguno de los candidatos que quedaron en la primera vuelta, sería Pedro Castillo, si se confirmara un respaldo público de Hernando de Soto. Así es. En todo caso, mi opinión también sobre el particular es que Pedro Castillo sigue siendo para mucha gente una incógnita. Sin embargo, hay un rasgo particular de su personalidad. En Chota es conocido como un integrante de una iglesia evangélica. Entonces, por eso es que, por supuesto, se ha puesto en el lado conservador de la izquierda. O sea, muy por el contrario. Por ejemplo, Verónica Mendoza era muy explícita en respaldar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. También el tema de la despenalización del aborto. En cambio, Pedro Castillo se ha puesto más al lado de los conservadores, coincidiendo con un sector o con el mismo Rafael López Aliaga. Entonces, también aquí el voto religioso, si efectivamente él explicita de alguna manera esa situación que tiene de ser un pastor evangélico o un ministro evangélico, creo que también va a pesar especialmente en ese sector que representa en el Perú más o menos el 15% del electorado nacional. El pueblo evangélico, como recuerdan, respaldó o fue parte también de un partido político que es Restauración Nacional, que dirigió el pastor Humberto Lay, pero que luego se convirtió lamentablemente un vientre de alquiler para Forsyth, que luego le cambió el nombre por Victoria Nacional. De modo que este tipo de condiciones, de virtudes, o también podría ser debilidades desde el punto de vista que se le quiera mirar, es algo que tiene que ser también valorado y que creo que tampoco ha aparecido para nada en ningún tipo de encuestas. Entonces, es importante además, y eso de alguna manera hay que decirlo, si es un personaje religioso, entre comillas, un evangélico, también tiene algo importante que aportar, pero que hasta ahora, por supuesto, no lo ha manifestado en ninguno de los mítines, en ninguno de los mensajes que ha dado, pero que él y su gente, sus seguidores, sí creo que están valorando esa condición. En todo caso, lo dejo como parte del análisis, Néstor, y creo que sí es algo que va a pesar también en el proceso electoral de cara al 6 de junio. Adelante, Néstor. Sí, creo que las lecturas pues están en la lógica de los tiempos, el espacio-tiempo histórico que se utiliza en estos escenarios de campaña. Estamos ubicando el video de López Aliaga en la que reafirma un poco los comentarios de ustedes tres con relación a que al parecer más que sumar va a restar en la campaña de Keiko Fujimori, y que lo que en todo caso estaría buscando López Aliaga es fortalecer su presencia como personaje político, buscando el interés individual y no necesariamente el del apoyo a Keiko Fujimori, que eso es la interpretación que como comunicadores recogemos de la gente de a pie que hace los comentarios. ¿Por qué aparece López Aliaga? ¿Qué pretende López Aliaga? ¿Qué coordina López Aliaga con la candidata natural de apoyo? Entonces creo que esa es una lectura correcta de lo que está ocurriendo a 37 días, digo, de las elecciones, de manera que todavía hay mucho camino por recorrer, pero creo que la diferencia y lo que podemos ir conociendo es que esa diferencia del 10% se va a fortalecer o se va a disipar, se va a cortar
para utilizar una palabra de Pablo de final de fotografía, que lo dijo también para la primera vuelta, y en este escenario de segunda vuelta las condiciones, de acuerdo a lo que estamos conversando, no han variado mayormente, de manera que si algo tenemos que saber en este momento es que esa diferencia se va a mantener, salvo que hay algo excepcional en los debates, que también lo ha comentado Pablo, que los debates no necesariamente significan mejorar o acortar la posición que tiene ya el electorado, sobre todo ese electorado de los segmentos más pobres de nuestro país, que son los que han dado, como siempre decimos nosotros, esa campana de atención, esa campana de misa que te hace reflexionar de que hay un Perú que no está siendo atendido por el centralismo limeño, por la visión limeña, por el comportamiento limeño con respecto a las regiones y sobre todo de los segmentos D y E, y estamos hablando solamente de la sierra, y hay un tema que pongo en agenda también, que es las comunidades indígenas nativas de la selva de nuestro país, que están hasta este momento siendo no atendidas en sus necesidades básicas por este Estado que ha quedado demostrado y desnudado en este escenario de pandemia. De manera que esa creo que puede ser una de las, si producción tiene el video de López Aliaga, porque eso graficaría un poco más de lo que estamos señalando y que ustedes muy bien, Pablo, Flavio y Miguel Ángel, han señalado también respecto a la participación de estos otros personajes, y podría también en agenda la participación de el otro candidato que también estuvo en los primeros lugares, me refiero a Hernando de Soto, que con un afán, desde mi punto de vista muy particular, con buena intención de buscar un consenso para no ir a los extremos de los dos candidatos a la presidencia, pero que salieron los opinólogos de los medios de comunicación de señal abierta a quitarle toda credibilidad. Los medios impresos ya es una vergüenza, y Miguel Ángel tiene una secuencia en el programa de dar a conocer las primeras planas de los periódicos que le han dado duro, por decir en términos juveniles, a Hernando de Soto, por tratar de buscar un consenso y que haya un gobierno como que también está en agenda, este gobierno de ancha base, pacto, alianza, lo que quiera llamarse, que requieren los peruanos de a pie. De manera que todas esas lecturas nos están, sí, producción está tratando de ubicar a López Aliaga, lo está llamando por teléfono, me dice. No, está tratando de ubicar el video, que son varios videos que grafican, y yo tengo en mente uno último que hizo en Junín, en donde, utilizando palabras un poco a veces subidas de tono, se refirió al contrincante de Keiko, y eso no hace muy bien a la democracia. Pero bueno, regresemos al tema de Hernando de Soto y al tema de los más pobres que no están siendo atendidos todavía en estos días de segunda vuelta, estimado Pablo, Flavio y Miguel Ángel. Quizás un comentario además de las intenciones verdaderas de Rafael López Aliaga, para que tengan conocimiento también, o quizás ya lo saben tanto Pablo como Flavio. Rafael López Aliaga, como saben, era y es el presidente de Solidaridad Nacional, y que también fue fundado por Luis Castañeda Locio, que fue alcalde de Lima, antes presidente del Instituto Peruano de Seguridad Social. En todos los casos que se ha investigado en la Comisión Lavajato, evidentemente apuntaban al exalcalde de Lima como parte justamente de una red de corrupción. Todavía las investigaciones continúan en el Ministerio Público, y por supuesto también él se encuentra en este momento con prisión domiciliaria. ¿Y quién era Patricia Juárez? Justamente también alguien que está involucrada exactamente en los mismos casos en donde está involucrado Luis Castañeda Locio.
Pues bien, ¿y quién es el presidente siguiente de Solidaridad Nacional? Rafael López Aliaga. Entonces, cuando se refiere justamente a establecer un deslinde sobre el caso de Odebrecht y OAS que están involucradas en el caso de los peajes que siguen bajo investigación, en casos en donde, por ejemplo, también se encuentra investigada Susana Villarán, la siguiente alcaldesa de Lima y perteneciente a una organización de izquierda, efectivamente, el mismo personaje de Rafael López Aliaga fue regidor durante el gobierno local de Castañeda del Ocio y él dio su aval también para que estas obras se hagan realidad, pero bajo condiciones de corrupción. Es decir, hay muchas cosas todavía por investigar y a veces explican las actitudes que ahora estamos viendo, pero creo que no suman nada bien justamente a Keiko Sofía Fujimori, porque dicho sea de paso, Patricia Juárez es candidata a la primera vicepresidencia por el Fujimorismo. Una alianza estratégica conforme han venido pasando los años, pero una integrante del Fujimorismo, como fue Rosa María Bartra, presidió la comisión Lavajato, que terminó justamente lapidando con esa investigación a Castañeda del Ocio y todos los personajes que acabo de manifestar. Rosa María Bartra también presidió la Comisión de Constitución en el Congreso de la República y finalmente llama la atención que en los últimos días, o reiteradamente, Keiko Sofía Fujimori diga pues que ella se arrepiente y pide perdón al país entero por la actuación del Congreso de la República que fue mayoritariamente dirigido por el Fujimorismo. Es decir, hay varias cosas que todavía están en el pasivo del Fujimorismo que evidentemente todavía no se han manifestado así abiertamente en este debate electoral, pero me imagino que es un tema que ella tiene que esclarecer cuanto antes para que no se lo enrostre la población cuando vaya a votar el próximo 6 de junio. Flavio, creo que ya estamos sobre la hora. Néstor, por favor, le pido a cada uno de Flavio y Pablo, vamos por el norte, con Ciudad de México, 2 minutos para que exprese sus impresiones y lo mismo también para Pablo inmediatamente después. Adelante, Flavio. Gracias, Miguel Ángel. Pues con las reservas del caso, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido con el comportamiento de las recientemente, yo diría que aunque hay una ventaja que pienso que es real, una ventaja de Castillo sobre Keiko Fujimori, yo diría que todavía la elección no está terminada ni está escrita. Esperaría, en términos, lo voy a poner en términos de un partido de fútbol para hacerlo más emocionante, esperaría una reacción de Keiko Fujimori para buscar ir por la elección. Hay posibilidad, hay tiempo, creo que Castillo está haciendo bien las cosas, está cuidando y disminuyendo ciertas aristas que dejó muy abiertas durante la primera vuelta, y creo que a Keiko le falta acelerar el paso. Así que la elección todavía nadie podría levantarse de la mano como un seguro vencedor. Creo que Castillo mantiene la ventaja, y de seguir las cosas como van, sin mayores cambios, Castillo será el próximo presidente del Perú. Pero bueno, pues la cancha, la pelota está en la cancha de Keiko Fujimori, que es, como bien decía Pablo en alguna de sus intervenciones, quien debe apretar el paso y quien tiene que ir por la elección. No tiene nada que perder, porque en este momento, ya lo dijo Pablo, está rezagada en la lucha por la victoria es ella, así que vamos a esperar una reacción. Les mando un abrazo enorme, les deseo feliz Día del Niño desde México, y abrazo enorme para Pablo, abrazo enorme para Néstor, y por supuesto que también para ti, Miguel Ángel. Un gusto verlos, saludarlos, con afecto desde aquí. Un abrazo también, Flavio, para ti. Gracias. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Flavio, sobre todo por el tema de la salutación con el Día del Niño, que lo seguimos teniendo dentro al niño, así que muchas gracias. Está presente. Exactamente. Una de las cuestiones que posiblemente sea lo más rescatable, ¿no? de esta supuesta madurez que uno tiene. Bueno, volviendo al caso puntual que nos aqueja o nos ocupa en este caso,
Hay dos cuestiones importantes que recién mencionaba Néstor, más allá de lo interesante que Miguel Ángel hacía con el conocimiento de los personajes, ¿no? Miguel Ángel claramente serías un gran mapeador político para una campaña electoral. Néstor comentaba que Hernando de Soto había iniciado, ¿sí?, alguna especie de exposición a un rol en una posible alianza con Castillo. Creo que, lo dijimos antes, los medios de comunicación tenemos que dejar de pensarlos como la opinión publicada. En realidad es interés hecho público, ¿sí?, lo que los medios exponen cotidianamente. Me refiero a los masivos, ¿no?, a las grandes corporaciones. En ese sentido, creo que las críticas a Hernández Soto tienen que ver con que realmente Hernández Soto, en alianza con Castillo, podrían representar una alianza peligrosa para la consolidación de Castillo como candidato, alguien a que los medios corporativos evidentemente no quieren, ¿sí? Y digo esto, una posibilidad en tanto y en cuanto Hernández Soto implicaría de alguna manera cierta moderación, o al menos una muestra de moderación, para aquellos sectores que creen que Castillo es por poco menos el demonio. Entonces, Hernando de Soto podría llegar a contribuir en ese sentido, ¿no?, como una especie de agua que reduce la concentración de alcohol, ¿sí?, de una solución bebible. En ese sentido, también debo decirlo que Castillo estando delante, ¿sí?, prácticamente de lo único que se tiene que cuidar es de no cometer errores, ¿sí?, dada la situación de intención de voto actual. El problema es que la dinámica va a hacer que tenga que correr algunos, y seguramente deberá evaluar la posibilidad de que Hernández Soto sea o no parte de su equipo técnico o incluso parte de su gabinete, ¿sí?, y eso seguramente debe ser una postura que deben estar analizando en general. En particular, respecto a lo que decías, Néstor, con los sectores más atrasados, sobre todo las poblaciones aborígenes del interior y demás, claramente para ellos cualquier aparición distinta de lo que ha habido hasta hoy representa una oportunidad. No tienen nada que perder y todo por ganar para toda cosa que aparezca diferente a todo lo que hubo en la historia hasta acá. Es decir, hasta ahora aparentemente nadie o prácticamente nadie les dio un lugar, les dio respuesta desde el Estado. Si Castillo mínimamente puede representar la posibilidad de que el Estado esté presente, seguramente, ¿sí?, van a tener una empatía por la propuesta y por Castillo mismo muchísimo mayor que la de Fujimori, ¿sí? De Fujimori seguramente tendrán la desconfianza y la evidencia de que pertenece a un lugar al que realmente no le ha importado en el pasado. No lo digo tomando posición, lo digo de la forma más objetiva posible. Así que con eso creo que haber utilizado los 2 minutos de opinión, no sin antes ponerlos en situación posiblemente para un próximo programa, pero imagínense en este momento en la cabeza de quienes están gerenciando la campaña política de ambos candidatos pensando en el debate próximo con el que se han desafiado unos a otros, uno abriéndolo, proponiéndolo como Keiko, que por supuesto, como les dije, no tiene nada que perder, y en el caso de Castillo, promoviendo que el debate sea de local, ahí en la localidad de Chota, de donde es originario. En ese sentido, vale mucho lo que decía antes, la caracterización respecto de su posición religiosa, ¿sí?, y el apoyo que tiene. Seguramente el debate va a ser incómodo para ambos, ¿sí?, y en ese sentido Castillo correrá mucho más riesgo que Fujimori, a pesar de que juegue local. Como siempre, un placer, muchas gracias. También, como dijo Flavio, encantado, Néstor, de saber que estás recuperado de nuevo con nosotros y con la dinámica de siempre. Miguel Ángel, un abrazo, excelente análisis siempre y sobre todo esa riqueza de información que te convertiría en mi mapeador de campaña preferido. Bueno, muchas gracias a ambos, a Flavio y a Pablo, y por supuesto creo que vamos a conversar con Néstor para programar, creo, de aquí cada viernes hasta la víspera de las elecciones del 6 de junio para tener justamente el análisis correspondiente de la semana electoral.
Adelante, Néstor, y para la despedida correspondiente. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Sí, bueno, todavía falta el resumen de Diego, que lo va a hacer en vivo. Muchas gracias a Pablo, un abrazo fraterno también a Flavio, a Pablo, a Miguel Ángel por esta participación. Las redes están señalando la atención a las palabras y a los comentarios de nuestros dos invitados y también la apreciación, como bien dice Pablo, de Miguel Ángel, y lo que queremos y lo que siempre hemos pretendido y vamos a pretender siempre en BIS Televisión y especialmente en Ánfora 2021 es que los televidentes, ustedes que están en el grupo a lo mejor de no haber decidido su voto, lo que queremos es dar todas las opciones y que conozcan qué es lo que está ocurriendo, qué hay detrás de algunas encuestas, los sesgos y sobre todo el lenguaje de los candidatos, para que puedan tener información de primera mano y puedan ir a votar el 6 de junio próximo. Todavía hay buena cantidad de días, que es una dura batalla, como bien ha dicho Pablo, para los grupos de campaña de los dos candidatos, pero ahí estamos, nosotros como medio de comunicación independiente, tratando de llevar con la mayor objetividad y transparencia las opiniones y las opciones y lo que se está jugando en estas elecciones, que es el futuro del país.